humanista, estudioso de la historia y sobre todo un gran literato, novelista, a nuestro amigo el doctor Eduardo Luis Fejer Frenschiner, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día, el doctor Eduardo Luis Fejer tratará el tema sobre derechos humanos y a quien, como siempre, le expresamos respeto, admiración, gratitud y afecto. Y un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan, Rafael? Sí, claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Mi admiración y mi respeto de siempre. Y gracias, para mí es un honor sustituir al doctor Valadez. Claro, él no puede en estos momentos, me refiero con un tema diferente, pero es un gran personaje del mundo jurídico reconocido internacionalmente. Entonces, con el permiso del doctor Sánchez Vázquez y de las personas que me escuchan, que seré muy breve, yo quiero hablar, si me permiten, de derechos humanos, le llamé yo historias y paradojas. A mí toda la cuestión histórica, como dice el doctor Sánchez Vázquez, me parece muy interesante y creo que es muy importante que todos conozcamos la historia, ¿no? Miren ustedes, yo seré muy breve también y he preparado este material que dice así. La Segunda Guerra Mundial produjo aproximadamente 78 millones de muertos y se estima que entre un 60 y 70% fueron civiles inocentes. Imagínense ustedes, ¿eh? De 60-70% fueron civiles inocentes de los casi 80 millones de muertos. Y esto pues fue de la guerra de 39 a 45, provocados principalmente por los regímenes fascistas, le hace el fascismo alemán, perdón, el nazismo alemán, el fascismo italiano y el imperialismo nipón. En este breve comentario señalaré que antes de 1948, fecha que históricamente que es importante, que es la de la Declaración de los Derechos Humanos, históricamente, sin embargo, anteriormente hubieron diversas luces de lo que hoy llamaríamos derechos humanos. Derechos humanos cuyo término para mí es a veces evanescente, difuso, equívoco, aunque no equivocado, incluso según la voz popular, frecuente recurso al que se tratan de acoger los transgresores de las leyes. O sea que, como señalara el dicho español, en este caso de los derechos humanos, y con todo respeto digo que cada quien arrima el ascua a su sardina y utiliza estos derechos según su propia perspectiva. Aunque existe, por fortuna, una columna vertebral que son el fondo o sea, los derechos humanos. Antes de hablar del tema central, repito brevemente de esta intervención, yo hablaré del Edicto de Milán del año 313. Antes de nuestra era, Ciro hizo grabar en una piedra cilíndrica, fíjense ustedes, en el año 539 antes de nuestra era, una serie de leyes protectoras de sus súbditos. Estoy hablando del año 539 antes de la era cristiana. Y aquí en este cilindro grabado, Ciro libera a los esclavos y permite escoger su propia religión. Repito, año 539 antes de Cristo. ¿Qué más evidencia de que ya había una suerte de derechos humanos en esta época? Un dato que es muy curioso y paradójico. Todos tenemos una visión de África, de la esclavitud, de los sucesos que han acontecido ahí, del imperialismo en toda el África, en todos los países, del nacimiento ahí de la esclavitud de las personas afro. Sin embargo, y tengo este dato curioso y creo que también paradójico, mi querido Rafael y mis queridos teleescuchas, es que en el año 1222, en el Imperio Mali, ubicado en África Occidental, ya se hablaba de derechos humanos, se hablaba de libertad, de evitar la guerra y vivir en armonía. Y para quien deseen abundar en este tema de que África nos ofrece desde el año 1200, o sea, el siglo XIII, nos ofrece la armonía y evitar la guerra y de libertad, que busquen por favor en lo que se denomina la Carta de Manden. Por supuesto, también se hablaba de
libertades en la Carta Magna Inglesa, que sin duda es de nuestro conocimiento histórico jurídico. Por supuesto, amigos, las leyes de Burgos de 1512, a raíz de la queja del padre Antón de Montesinos sobre el maltrato de los conquistadores a los indígenas. Lean ustedes la queja del padre Antón de Montesinos y cómo amenaza a los conquistadores que se van a ir al infierno por el maltrato que le están dando a los indígenas. Entre los presentes se encontraba Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Y también las leyes nuevas de 1542, todas ellas protectoras de los indígenas. Y ya antes debo decirles de todo esto último, especialmente las leyes de 1542, protectoras de los indios. En 1526 ya se establecía un castigo a los conquistadores según la llamada Provisión de Granada por sus excesivos maltratos a los naturales. Por supuesto, hay que referenciar también, y ya de nuestro conocimiento, por supuesto, al padre de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, y a Francisco de Vitoria, con sus profundas reflexiones éticas sobre los derechos o no de los peninsulares, asentados en las llamadas Indias Occidentales. Y regreso de alguna manera al famoso Edicto de Milán y todo lo que trajo como consecuencias con este personaje que lo realizó, documento producido en el Imperio Romano, concretamente durante el siglo IV de nuestra era común. O sea, procedo brevemente. Decía yo que si en la actualidad se considera como algo primordial la salvaguarda de los derechos humanos, habría que volver al pasado para hablar de un famoso edicto nombrado históricamente como el Edicto de Milán o Edictus Mediolanense, promulgado precisamente en esa ciudad en el año de 313 de nuestra era cristiana. O sea, hace poco más de 1700 años que el emperador Constantino, figura muy controversial, lo promulgó tras las cruentas persecuciones de los cristianos en el Imperio Romano, estableciendo la libertad de cultos y de otras denominaciones religiosas de sus diversos habitantes. Anteriormente, en el año 311, el emperador Galerio había emitido en la ciudad un edicto conocido como el Edicto de Tolerancia y Nicomedia. En él se concedía indulgencia a los cristianos y se les reconocía su existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos para su Dios, por lo que la persecución de los mismos finalizaría. Habiendo recibido esta indulgencia, decía el emperador Galerio, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Recuerdo que es el emperador Galerio. En un intento por reintegrar el Imperio Romano bajo una sola autoridad, Licinio se armó en contra de Constantino, como parte de su esfuerzo para ganarse la lealtad del ejército. Licinio eximió al ejército de las funciones públicas de la práctica de la política de tolerancia que imponía el edicto, permitiéndoles continuar la persecución de los cristianos. Como consecuencia de esta orden, algunos cristianos perdieron sus propiedades y hasta la vida. Entonces, hay una leyenda que cuenta que 40 cristianos en Sebaste, una población, que al negarse a ofrendar vino a los dioses romanos, fueron torturados y encarcelados al rehusar aún participar en el rito, y fueron obligados a mantenerse de pie desnudos sobre el hielo del invierno hasta la congelación. Unos cuantos cedieron y otros aceptaron renunciar al cristianismo con tal de acompañar a los soldados en las fogatas, al mismo tiempo que un número igual de soldados decidieron confesar su hasta entonces secreta devoción al cristianismo y se unieron a aquellos en el cielo. Cuenta la tradición que descendieron del cielo ángeles quienes colocaron coronas en las cabezas de los mártires. Hay una investigadora de apellido Abed que indica en un texto Constantino y el edicto que no existe, que dicho edicto probablemente no fue promulgado. En el momento de la promulgación del edicto, existían en el imperio cerca de 1,500 sedes episcopales y al menos de 5 a 7 millones de habitantes de los 50 que componían el imperio romano y que profesaban estos de 5 a 7 millones el cristianismo. Después de la aprobación se inició la etapa conocida por los historiadores cristianos como la paz de la Iglesia. La segunda es que sobre Constantino pesan muchas controversias acerca de su sinceridad al convertirse y ordenar el imperio a hacer lo mismo. A Constantino se le debe el cristianismo, obviamente en el Imperio Romano y de paso, por supuesto, en Hispania. Quizá por ello, y es otro dato curioso, que las iglesias de Oriente lo reconocen como santo, en tanto que la Iglesia Católica no. Gran paradoja histórica toda vez que la expansión del cristianismo, como dije antes, en el mundo, se debe sin duda a este singular personaje. Aunque al principio hubo muchos brotes de resistencia,
a profesar la nueva religión. Poco a poco fue aceptada, excepto algunos años después con el emperador Juliano, llamado el apóstata, con tendencias politeístas y neoplatónicas, pero sin éxito. En ese aspecto, la orden de Constantino fue acatada con toda su carga controversial y naturales resistencias. Todavía cuestionan los sabios si el emperador Juliano fue verdaderamente apóstata o si no fue nunca un verdadero cristiano. Tenía 6 años cuando el emperador Constancio, más bárbaro aún que Constantino, mandó degollar a su padre, a su hermano y a 7 primos suyos. A duras penas él y su hermano Galo pudieron librarse de la carnicería, pero siempre Constancio le trató con rudeza, le amenazó con quitarle la vida y no tardó mucho tiempo en ver que por donde el tirano asesinaron al último hermano que le quedaba. Los estudios fueron el único consuelo de Juliano desde su más tierna juventud. Secretamente conversaba con los filósofos más ilustres que profesaban la antigua religión de Roma, y es más que probable que siguiera la de su tío Constancio, o sea, el cristianismo, por temor a que se le asesinase. Juliano se vio obligado a ocultar sus opiniones, como lo hizo Bruto en el reinado de Tarquino. Debió tener no mucha afición al cristianismo porque su tío le obligó a ser fraile, obligado, y a desempeñar en la iglesia funciones de lector. Es difícil profesar la religión del que nos persigue, sobre todo cuando se trata de dominar nuestra conciencia. Generalmente se conoce y reconoce, entre comillas, en la actualidad que el emperador Juliano fue un héroe y un sabio estoico que igualó a Marco Aurelio. Todo el mundo opina hoy como Prudencio, contemporáneo suyo, que le dedicó un himno en el que le dice, famoso por sus virtudes, por sus leyes, por la guerra, si a Dios servir no le plugo, sirvió muy bien a la tierra. Este emperador trató magnánimamente a los cristianos, diciendo, no debemos odiarles, debemos compadecerles. Bastante desgraciados son con equivocarse respecto al asunto realmente más importante. Finalmente, el edicto de Milán señala, habiendo advertido ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad para seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuera el número individuo y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad para que a ninguno se niegue en absoluto licencia de seguir o elegir la observancia y la religión cristiana. Antes bien, sea lícito cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Muchas gracias, Rafael, por la atención a esta breve intervención de carácter histórico, donde tratamos de demostrar que ya hubieron algunas luces sobre los derechos humanos en distintas épocas de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Perdón, ¿no escucho? Sí, muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo Luis Fejer, Skinner. Como siempre,